estuvo llevando el programa la semana pasada con un tema que yo creo que es de suma importancia y no se puede acabar en una sola sesión. Vamos a continuar con el tema que presentamos en esta tarde, la continuación, y habla acerca del temor. El temor es una de las causas por las cuales muchas enfermedades y muchas situaciones complicadas entran en la vida de las familias y en la vida de las personas. La Biblia nos habla claramente acerca de este espíritu, porque es un espíritu que tú le das la oportunidad, que tú lo dejas entrar y entra. Y no solamente entra, sino que hace mucho, mucho daño. ¿Dónde se inició el temor? El temor se inicia desde la creación, cuando Adán y Eva caen en pecado. Dice el libro de Génesis que Adán, Jesús le dijo, ¿qué has hecho? El Señor, nuestro Dios, le dijo, ¿qué has hecho, Adán? Y dijo, tuve temor y me escondí. El temor te lleva a esconderte, el temor te paraliza, el temor no te deja ser, el temor no te deja avanzar. Y bueno, hoy queremos hablar acerca del temor, porque sabemos que va a haber muchas ataduras que se van a romper en esta misma tarde. Ataduras del temor son cadenas donde el temor te aprisiona y aprisiona tu vida, aprisiona tu familia, y al romperse, al poder revelar lo que dice la palabra, al poder revelar que nuestro Señor Jesucristo vino a romper también precisamente con el temor, estamos seguros, tenemos completa seguridad, completa certeza de que tú vas a ser completamente libre en esta tarde. Así que, ¿por qué no oramos juntos y pedimos al Señor que Él tome este tiempo y que Él pueda guiar las palabras, que sea Él el que habla a través de su palabra, y que estas palabras no regresen vacías, sino que cumplan con el propósito por el cual Dios nuestro Señor las envió? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos unimos para iniciar, Señor Santo, este tema del temor, Señor Santo. Hoy hablamos, Padre, tu palabra como es, Dios mío, y sabemos que tu palabra, Señor bendito, es enviada para traer rompimiento, para quebrar ataduras, para derribar muros, Señor, de temor que paralizan a las familias y paralizan a las personas. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda tener un efecto poderosísimo. Esta palabra, Señor Santo, pueda liberar, Señor, a cada persona en la ciudad, en Linares, en las colonias. Padre, en el nombre de Jesús, queremos escuchar los testimonios, como ya lo hemos venido haciendo, aún más de personas que son restauradas, personas que son completamente sanadas y liberadas del temor. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, iniciamos este tiempo, Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues Delia, adelante. Vamos a darte lugar para que sigas con la misma forma en que lo hiciste la semana pasada. Recibimos mensajes muy bonitos de la presentación que hiciste, y sin duda hoy será la segunda parte y se concluirá este tema en otros miércoles más de mucha importancia. Sí. ¿Amén? Sí. Pues muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. En esta tarde estamos entrando a los hogares y a donde estés, donde quiera que estés, ahí en tu carro o en el patio, en el jardín o en la zona de trabajo, por medio de las redes sociales y del radio. Entramos por medio de esta transmisión y de los cables, de los micrófonos, de las ondas de sonido y de transmisión, ondas de comunicación. Entramos a los hogares por medio de la sangre de Cristo Jesús y se limpian en nombre de Yeshua, de aquí, de esta casa,
para hacia donde vamos a enviar esa palabra, se limpia los aires, se limpia el ambiente, se limpian por la sangre del Cordero, se limpian de toda opresión del enemigo, de toda distracción, de toda opresión, de todo temor, de toda tiniebla, de toda oscuridad. Llega la luz, porque el reino de los cielos se acerca en esta hora a tu casa, ahí donde estás, de tu carro, al cuarto de trabajo, a tu habitación, al carro, al camión, o a donde vas a pie, en la calle donde vas a pie. Se limpian esos celulares, esas iPads, las televisiones, los radios, se limpian por la sangre del Cordero, para que la sangre de Yeshua haga y la palabra de Dios que se va a enviar haga el efecto para la cual el Señor la está enviando, en el nombre de Yeshua. Amén. Nosotros realmente somos unos siervos de Dios. Somos, como dijo Juan el Bautista, solamente una voz en el desierto, una voz en este lugar donde estamos, que prepare el camino del Señor, para que el Señor con su palabra pueda llegar a sanarte y a liberar. La palabra que traemos del reino de los cielos, del reino de Dios, es de sanidad, pero también de liberación. Así que esta tarde, por medio de la palabra de Yeshua, de la palabra de Dios, que es una semilla que se siembra, una palabra que va a ir a dar a tus oídos y a tu corazón y a tus ojos, en el nombre de Yeshua, y va a ser, va a dar el fruto y la obra. Se siembra en el nombre de Jesús y va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Yeshua. Palabra de sanidad y palabra de liberación para todo el que está escuchando la palabra y que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la sanidad, hambre y sed de la luz del evangelio, de la luz de la presencia de Jesús, de Yeshua. Amén. El temor es el arma principal del enemigo, de Satanás, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios está viva, porque la palabra es antes de la fundación del mundo, porque Jesús es la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne. Así que la palabra, dice de la palabra de Dios en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 2, 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así como nosotros, él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que él experimentó, Jesús, el Hijo de Dios, cuando murió, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino a darnos libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es Yeshua su nombre en el hebreo, en el idioma hebreo. Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que nadie viene al Padre, nadie viene al reino de Dios, nadie viene a la vida eterna, la vida verdadera, sino a través de Jesús, como escuchamos en ese canto hermoso ahorita al iniciar el programa. Es a través de Jesús que somos sanados. Y la palabra sanidad es un sinónimo de salvación, sanidad y salvación. Jesús, Yeshua, vino a darnos sanidad y vino a darnos salvación para nuestras vidas, nuestro espíritu, para nuestra alma y nuestro cuerpo también. Así que Él es poderoso para sanar todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas las aflicciones, el dolor, el temor, la depresión, la angustia, la condenación, la culpa y toda enfermedad de opresión, de persecución, de todo en la mente, de la mente, porque la batalla que el enemigo presenta en nosotros es en la mente. Toda la batalla empieza en la mente, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, porque Él es la luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. El precio que Jesús, Yeshua, pagó fue doble, porque Él vino no solamente a destruir las obras del diablo,
sino que también vino a librarnos, a liberarnos del temor de la muerte, en el que estábamos antes condenados, en el que estábamos antes atrapados y sujetos a esa esclavitud del temor de la muerte, de la esclavitud que todo esto trae. Vino por consecuencia de la ley del pecado y de la muerte que operó desde el principio de los siglos, cuando Adán y Eva cayeron en pecado y en transgresión y se dieron esa autoridad legal al enemigo, ¿verdad? Entonces, y llegó el temor de la muerte. ¿Qué es el temor de la muerte? El temor es el resultado de esa ley del pecado y de la muerte. Y por consecuencia vino el temor que se apoderó de las vidas de Adán y Eva, de sus hijos, de la descendencia, de las familias, de las generaciones, y hasta este tiempo empezó a operar el temor. Pero Jesús vino a liberarnos del temor, y de todo ataque del enemigo, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Yeshua, al reino de los cielos, al reino de la luz, al reino de la vida eterna y de la verdad, donde reina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dele un aplauso a Jesús, al Dios Todopoderoso. Ahí donde estás, apláudale y gózate, porque estamos recibiendo, estamos escuchando las buenas nuevas de la palabra de Dios. Entonces, Yeshua, Jesús, vino a destruir las obras del enemigo. ¿Qué estás padeciendo ahí donde estás? ¿Qué está padeciendo tu familia, tus padres, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos? ¿Qué estás padeciendo tú misma o tú mismo allí, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu cuerpo? Y no nada más enfermedades físicas o del alma, también padecimientos de derrota, de soledad, de angustia, de temor, de pobreza, de ruina, de fracaso, de pensamientos negativos. No puedo, todo me va a salir mal, todas esas cosas de derrota. ¿Qué estás sufriendo ahí donde estás en estos tiempos, en este día? En estos tiempos hay esperanza para ti por medio de Jesús, de la palabra, y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él está aquí, su presencia está aquí para sanarte, para liberarte del temor, amén, del temor a la muerte, del temor a la enfermedad. En estos días y en este tiempo que se ha presentado esa pandemia que ha venido a intimidar, muchas personas han caído en este estado de temor de la muerte, de temor de ese virus, de temor de la enfermedad. Y no nada más del temor del virus, de ese coronavirus, sino también del temor de todas esas enfermedades actuales que la ciencia no tiene el control y todavía no ha tenido el alcance, como el cáncer, diabetes, el colesterol, enfermedades del corazón, esquizofrenias, enfermedades de la mente. Los doctores, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras todavía no tienen la solución. Empastillan a las personas, les dan pastillas y todo, pero a veces las consecuencias vienen a ser todavía retroceden y no es la solución, no te trae la sanidad completa que Jesús vino a traer por medio de la cruz, por medio de su muerte y su resurrección, porque Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al que vino y trajo todas esas enfermedades, todo el temor, todas las ataduras, toda esa opresión, amén, todas esas mentiras. Entonces, Jesús vino a destruir. ¿Qué quiere decir la palabra destruir? Paralizar, parar, un alto y que retroceda, paralizar completamente al enemigo con sus estrategias y sus flechas de dardos de muerte y de enfermedades, ¿verdad? Y para liberarnos a quienes por temor de la muerte éramos sujetos a la esclavitud. ¿Cuántos estamos ahí sin salir de casa o sin pararnos, a veces postrados en la cama, en un sillón de hospital, en una cama de hospital, sin levantarnos, sin esa fe para levantarnos, porque estamos
esclavizados del temor, ¿verdad? Entonces Jesús vino a romper todas esas cosas, esas cadenas de esclavitud y de intimidación, de opresión del enemigo. Son cadenas que no vemos físicamente, no son fierros que nos atan, pero son cadenas espirituales que no vemos, pero son más peligrosas, son más feas y más efectivas que unas cadenas o unos lazos de mecate o de lazos o cadenas de hierro. Amén. Aleluya. Jesús vino a romper ese poder de la esclavitud al detener la fuerza de temor. Así que todos los que recibimos a Cristo Jesús y clamamos a Él, todo aquel que clame al nombre de Yeshua, de Jesús, seremos salvos, seremos sanos y somos libres. Todo aquel que clama al nombre del Señor no será avergonzado, dice su palabra. Todo el que clama al nombre de Jesús, tú puedes clamar ahí donde estás, al nombre de Jesús, al nombre de Yeshua, y serás liberado y seremos salvos, porque todo aquel que confiesa con su boca que Cristo Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu matrimonio y tu familia, toda tu familia extendida, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, todas las tíos, primos. Cree en el Señor Jesucristo y en su palabra, a la palabra de los profetas, cree y serás salvo. Aleluya, tú y tu casa, porque Dios quiere salvarte y sanarte, no nada más a ti, no nada más a unas personas, a los individuos, sino a toda la familia, familias completas quiere salvar el Señor, y no nada más familias, quiere sanar ciudades completas, colonias completas, ciudades completas, municipios, estados, y toda la nación de México, Nuevo León, Linares, Montemorelos, Allende, Galeana, Gualahuis, en Monterrey, ahí donde estás tú, tu ciudad, tu estado, tu nación, y no nada más tu nación, Estados Unidos, todas las naciones, Panamá, Guatemala, Belice, Venezuela, todas las naciones. Jesús quiere salvarlas, es su deseo, que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Para que el poder de la muerte sea roto, Jesús tuvo que absorber toda la maldición. La maldición está relacionada con la muerte. Entonces, Jesús absorbió la maldición, toda la maldición de la ley, tanto del ambiente espiritual como del ambiente físico. Es un héroe, Jesús, el más valiente. Jesús fue un joven, porque nació de bebito, de María y José, pero fue concebido del Espíritu Santo, pero creció en una familia, creció el Hijo de Dios, fue obediente al Padre y a su familia, a sus padres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue un joven que decidió obedecer al Padre y cumplir el llamado, el propósito que Dios tenía para venir a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Un joven valiente, obediente, humilde, decidido, quien dio su vida, quien enseñó la palabra, quien discipuló, quien dio amor, que derramó su amor, su corazón, su palabra, su conocimiento de salvación del reino, quien enseñó acerca del reino. Un joven valiente, el héroe. Él es el rey de reyes y señor de señores, que venció la muerte, que venció el temor por amor a ti, por amor a nosotros. Aleluya. Él rompió el poder de la maldición y de los decretos que había en contra de nosotros. Decretos, maldición, herencias de enfermedad como el cáncer. Si has sabido, te has notado todo eso. Hay familias que heredan a veces que el bisabuelo murió de cáncer, que el abuelo murió de cáncer, que la mamá murió de cáncer, que los hijos han sufrido de cáncer. Esas son maldiciones hereditarias por pactos, por pecados que cometieron, no sé, los antepasados, o a veces porque aparece, no sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Cristo Jesús pagó el precio de esas maldiciones para que seamos libres de toda maldición de herencia
de enfermedades, de muerte, aún de vicios, del alcohol, de la drogadicción, de tantas cosas, amén. A veces de la locura, de la muerte prematura, de accidentes, aleluya, del aborto, de la esterilidad, del fracaso, de la ruina, del desempleo, tantas maldiciones a veces que se herencian, pero Cristo Jesús ha venido a hacernos libres, aleluya. En Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios, a través de la muerte en Él, en Yeshua, en Jesús, lo destruyó. El Padre destruyó y cumplió su propósito desde Génesis 3:15. Aleluya, destruyó a Satanás, Yeshua, su hijo, quien tenía el poder de la muerte. Pero ya no más, porque Jesús le arrebató las llaves del Hades y del infierno, de la muerte. Aleluya, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud otra vez para estar en temor, pero hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito, papacito santo. Abba es una palabra en hebreo que quiere decir papito, papá, como un niño que se dirige con su padre, papito, Abba, Padre. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca y creemos, y abrimos la puerta de nuestro corazón para recibir a Jesús, el Hijo de Dios, y darle gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Su sangre que derramó nos limpia de todo pecado y nos hace limpios nuestro corazón y borra todo nuestro pasado pecaminoso. Él lo borra con su sangre y tenemos un nuevo nacimiento en Jesús, y ahora somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones celestiales, las bendiciones y la herencia que Cristo y que el Padre tienen para nosotros. Amén. Así que cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu humano es completamente recreado y nosotros recibimos todas las cualidades, todas las fuerzas espirituales, toda la herencia de Dios, todas las cosas de Dios que Adán tenía en el principio en el Edén, pero perdió, ¿verdad? Pero todo eso, más todas las cosas y la herencia que hizo Jesús cuando Dios le levantó de entre los muertos y resucitó. Grande herencia. Son grandes y profundas las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento, y todas las bendiciones de su gloria, que no es perecedera, es eterna, es su gloria, y está disponible para todos nosotros, para su herencia, para sus hijos. Amén. Somos la familia de Dios. Así que paso número 1 muy importante es recibir a Cristo. Tú que estás ahí y que estás esclavo del temor, todavía estás esclavo, sujeto a servidumbre por el temor y por la ley del pecado y de la muerte, Cristo Jesús te puede hacer libre. Amén. Y el paso número 1 es recibir a Cristo como tu Salvador. Paso número 2, reconocer tus pecados, renunciar a ellos. ¿Cuántas personas han caído en la esclavitud del ocultismo, de la hechicería, de los pactos con las tinieblas, de brujerías, de santerías, masonerías? Muchas cosas han caído y también han abierto la puerta al ocultismo, han abierto la puerta de su corazón, de su vida y de su hogar, de su casa, simplemente viendo películas del enemigo, de la oscuridad. Hay muchas películas muy feas que no deberían nadie de ver esas cosas, y música también, canciones muy feas de personas que han hecho pacto con el enemigo, con las tinieblas, que no adoran a Dios y no son luz y no traen nada bueno esa música, esas canciones, la letra que dicen y un trasfondo de las personas que cantan esas canciones. Así que todas las personas que
ven esas películas, esos videos o esas series por internet, por televisión, por iPad, laptop, cines, y que escuchan todas esas canciones, reciben una administración del ocultismo fea, entonces pues te hacen estar cautivo, entras y profundizas más en esa oscuridad y en esa ley del pecado y de la muerte. Pero la buena noticia es que ya no seas atormentado más por esa oscuridad. Tú que estás en lo más profundo, ahí caído en lo más profundo, en un pozo, en un abismo, que no puedes salir, que nadie te puede sacar, ni un consejero, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, nadie, solamente te empastillan, te prometen, pero estás atormentado ahí, atormentada. Dios, Cristo Jesús ha venido a darte vida y vida en abundancia, a darte vida y no muerte, a trasladarte de la muerte al reino de su amado Hijo Jesús. Si le abres la puerta a Él y si confiesas tu pecado, si renuncias a Él, a esas cosas de la oscuridad, renuncia, porque Cristo Jesús es la luz y Jesús viene a amarte, a hacerte libre, a amarte, a adoptarte como su hijo, a liberarte del tormento, del temor, del tormento y de la esclavitud, de esos pensamientos de muerte y de temor. Amén. Cristo Jesús es el único que nos viene a sanar y a liberarnos mente, espíritu, alma y cuerpo. Toda enfermedad, todo temor se va en el nombre de Jesús, porque Cristo Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, pero Él quiere que abramos la puerta de nuestro corazón. Dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestro hogar. Él está tocando y llama, dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vienen a tener una comunión de padre y de hijo. Amén, una comunión de padre y de hijo. Y dice en Romanos 8, 37 y 39, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Ya no vamos a ser fracasados, ya no vamos a estar tirados ahí en las tinieblas, en un pozo, en el lodo cenagoso, sucios. Dice, por medio de aquel que nos amó, más que vencedores, más que triunfadores. El Señor nos pone en alto por medio de Jesús, por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nadie, nada, ninguna fuerza nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni el pasado, nada, ninguna hueste, ni ángeles, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni nosotros mismos, ni un humano, ni personas, ningún ángel, nada nos puede arrebatar del amor de Dios, de su amor. Dice el Salmo 39, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Nadie, ni yo me voy a ir, ni nos podemos ir nosotros a zafar, ni nadie nos puede llevar, ni una corriente del mar, ni un terremoto, ni un viento, ni un huracán. Aunque nos fuéramos a lo profundo del mar, dice el salmista ahí en el Salmo 139, allí está Él. Aún si me fuera volando en las alas del viento y subiera y me fuera muy lejos, más allá de las nubes, hasta el espacio, hasta los planetas, allí me guiará su mano, allí está el Señor, su presencia. Y aún si descendiere a lo profundo del Seol, allí hiciere mi estrado, dice, aún cuando cayere en lo profundo de la prueba, de la desesperación, de los pensamientos, aun cuando cayere en el fracaso, aun cuando cayere en la condenación,
aún allí me guiará tu mano, me saca. Aún ahí el Señor es poderoso, el poder de la resurrección nos puede levantar a todos, nos levanta de la muerte, nos levanta, y ahora aún es tiempo, hermano, mientras tengamos vida, amigo, amiga, persona que me escuchas en el radio, no importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu pasado, lo que hayas hecho, tu situación actual. Jesús, Yeshua, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y Él es poderoso para levantarte aún de la destrucción, aún de la muerte, porque Él es poderoso para resucitar los muertos. Y en Ezequiel, Él habló y le dijo, Dios, Abba Padre, a Ezequiel, al profeta Ezequiel, le dijo, da la palabra, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos muertos, todos esos huesos, lo llevó Dios, el Espíritu Santo, a un valle de huesos secos, y le preguntó, Ezequiel, ¿tú crees que todos esos huesos secos pueden vivir? Y Ezequiel le dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Le dijo, da la palabra, Ezequiel, a esos huesos secos y muertos, huesos. Dijo, sí, Señor, están secos y sobremanera muy secos, por lo cierto que están muy secos. Dijo, da la palabra, porque esos vivirán. Esos, dile, huesos secos, oíd palabra del Señor y viviréis. Y convoca, pide al Espíritu Santo que venga y que sople vida sobre esos huesos secos y vivirán. Da la palabra. Y dio la palabra al profeta, y subió carne y tendones y sobre esos huesos, y luego la piel los cubrió, y luego le dijo, pues ya están completos, ¿verdad? Son personas, pero no se mueven, no tienen vida. Dijo, pues convoca, pide al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos y sople, espíritu de vida, sople, ¿verdad? Y le pidió, Ezequiel dio palabra al Espíritu Santo, y vino el Espíritu de Dios y sopló vida sobre esos huesos secos, esos huesos muertos, y dijo, pondré mi espíritu en ti y viviréis. Y se levantará un ejército que es la casa de Dios, porque yo voy a hacer grandes cosas en ustedes, porque voy a levantar familias, porque voy a levantar ciudades, porque voy a levantar lo que estaba muerto, lo que estaba perdido, lo que estaba en oscuridad, en tinieblas, lo que estaba lejos, yo lo voy a traer cercano, lo que no servía, yo lo voy a dar vida y lo voy a levantar, lo voy a usar para la gloria de mi nombre. Aquellas personas, aquellas familias que estaban en el olvido, en el fracaso, sin recursos, olvidadas, ignoradas, rechazadas, yo les voy a dar vida en mi nombre, en Cristo Jesús, y para que sean usadas en esta generación, para que sean luz allí en su colonia, en su familia, en su ciudad, y no nada más en la nación, en las ciudades, y aún también en las naciones. Los voy a llevar para que testifiquen y hablen de los milagros y de las maravillas que voy a hacer en sus vidas y en sus familias. Amén. Denle un aplauso al Señor ahí donde están. Amén. Aleluya, aleluya. Pues el Señor, ¿sabes cómo? El arma del Señor, ciertamente el temor es un arma del enemigo, pero Dios nos ha dado un arma muy importante, que es la fuerza de la fe. Ciertamente la fuerza de la fe es una fuerza espiritual, así como el temor, veíamos el miércoles pasado que es la recíproca, es lo contrario, es una fuerza espiritual, pero negativa, ¿verdad? Del maligno, pero el Señor nos ha dado la fe y una medida de la fe, la fuerza espiritual. Cuando nacemos de nuevo, somos renacidos en el Espíritu, y Dios nos da un arma, que es la fe, amén, pero tenemos que ejercitar, ¿verdad? No es sabio, no es de sabios los que ejercitan nada más su cuerpo. Están llenos los gimnasios en estos días, ¿verdad? Y pesas y corriendo y caminadoras y elípticas y todos esos aparatos, ¿verdad? Y los que ahora en la pandemia pues se cerraron los gimnasios, pero pues la gente lo hace en su casa o por las laptops, los ejercicios, pero qué bonito ejercitar nuestro espíritu, ejercitar la fe que mueve montañas, porque es la fuerza de la fe con la que vamos a vencer. Amén. Y dice
dice la palabra de Dios en primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios. ¿Tú eres de los vencedores o de los perdedores? Somos de los vencedores porque hemos nacido de Dios, hemos renacido en el Espíritu, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, así que hemos nacido de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, si alguno está en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, nueva criatura es. Amén. Y los que hemos recibido, ahora nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la identidad más grande, ser hechos hijo de Dios, hija de Dios. Así que, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te pregunto en esta tarde que nos escuchas o que nos ven en las redes sociales. ¿Quién eres tú? Yo te digo, yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que yo soy una hija de Dios y soy vencedora y tengo la fe en Jesús. Y el Señor me levanta en el poder de su resurrección. Así que te levanta a ti, a mí y a mi familia. Somos vencedores. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que la fe es una fuente de poder. Pero ¿cómo vas a obtener esa fe para vencer al mundo? Dice en Romanos 10, 17, ¿tienes Biblia ahí en tu casa? Qué bueno si tienes Biblia. Si tienes una Biblia física, así de papel, es lo mejor, ¿verdad? Y de tu pasta, la Biblia, la palabra de Dios que permanece para siempre. Y si tienes también la Biblia electrónica, pues también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nos exhorta el Señor, el Espíritu Santo, a leer la palabra de Dios, a leerla, escudriñarla, declararla, meditarla y memorizarla. Y otra cosa más, amarla, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 107, 20, envió su palabra y nos sanó. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? Tú que no conoces la palabra de Dios, compra una Biblia ahí en Castillo del Rey y en las librerías cristianas se venden Biblias de todos los precios, económicas y de todos los gustos y traducciones. Así que consigue la palabra de Dios, invierte en lo que debemos tener a la mano, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la medicina de Dios. Su palabra es medicina y es gratuita. Es la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, Él es la palabra. Es el verbo que se hizo carne. Amén. Y pues antes de terminar, vamos a orar, pero quisiera, el Señor nos ha bendecido con su palabra y con paz, con shalom. Antes de terminar, quisiera leer y dar esta bendición. Vamos a orar por las necesidades, las peticiones de oración. Amén. Ok. Bueno, sin mencionar nombres, vamos a orar por los enfermos y por los que están en depresión, los que están en temor. Pero aquí en Números, en el libro de Números, capítulo 6, a ver, Números capítulo 6, versículos del 24 al 27. Es una palabra de bendición, el shalom para todo el pueblo de Israel. Yo creo que es una de las bendiciones
habladas por Dios a Moisés, de las más grandes bendiciones que Dios habló, ¿verdad? Con sus palabras para su pueblo, para el pueblo escogido de Dios, y esa bendición, esa palabra que hemos recibido de la Biblia, es un regalo muy grande que tenemos, porque ha sido enviada en Yeshua, en Jesús, el evangelio a todas las naciones, a los gentiles, y nos ha sido extendido el reino de Dios para salvación para todas las naciones, para todos nosotros los que creemos en Él. Y la buena noticia es que Dios nos ha hecho uno en Jesús. Amén. Somos herederos juntamente con el pueblo de Dios, así que nos injertó en el árbol de la vida. Amén. Aleluya. Y esta palabra dice: Jehová te bendiga y te guarde. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El Señor, el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, es su deseo bendecirnos, bendecirte allí donde estás, y que tu vida cambie de maldición a bendición, de enfermedad en salud, de pobreza en riqueza, en bendición, en prosperidad, de temor en fe, de esclavitud en libertad del Hijo de Dios. Amén. De tristeza y depresión en gozo, de depresión y esclavitud en libertad, de depresión en esperanza, en fe, en ánimo, en fuerza. Amén. De pecado en justicia, porque esos son los beneficios de Jesús. Así que vamos a orar ahí antes de terminar, porque queremos terminar con el canto No temeré, que Adrián nos los pueda poner ahí en la cabina de la radio, La Siembra 96.9 FM. Amén. Los teléfonos son para las necesidades, si hay una necesidad urgente para orar. Los teléfonos son 821-191-2111. Teléfono 191-2111. Radio La Siembra. Amén. Por WhatsApp también puedes mandar tu petición. Vamos a dar gracias. Señor, vamos a orar. Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, gracias porque tú estás aquí, Padre. Tú has venido a hacernos libres, a darnos vida y vida en abundancia, Yeshua. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, estamos cubiertos con la sangre del Cordero, y puesta la armadura del Señor, puesto el casco de la salvación, puesto el escudo de la fe, ceñidos del cinto de la verdad, la coraza de justicia y calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomamos en tu nombre el escudo de la fe, con el que apagamos los dardos de fuego encendidos del enemigo, y tomamos en tu nombre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Señor, y por medio de la sangre de Yeshua oramos, Señor, oramos, Padre, a ti, que nuestra oración suba delante del trono, Señor, y llegue a los hogares, Padre, porque no es a nosotros, sino a tu nombre gloria. Nosotros somos la voz que prepara el camino del Señor, la voz que anuncia el evangelio del reino, las buenas nuevas que Yeshua vino a traer a través de su muerte y su resurrección de entre los muertos, porque Yeshua, el Hijo de Dios, nos trasladó de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesús, Señor. Y ahí, Padre, en los hogares, ahí que nos están escuchando a través de las redes sociales, Señor, tal vez también hay muchas personas en tinieblas, en oscuridad, en desesperanza, en depresión, en temor y en enfermedad, Señor, enfermedades de la mente, en acusaciones, en persecución, en temor, en desesperanza, en depresión y enfermedades físicas también, de coronavirus, COVID, enfermedades del corazón, diabetes, colesterol, osteoporosis, arteriosclerosis,
y de la mente también, de locura, esquizofrenia, Señor, malos pensamientos. Padre celestial, tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Yeshua. No importa la condición del hombre, Señora, hasta donde está postrado, tú lo levantas, Señor, y enviamos tu palabra de sanidad y de poder en el nombre de Yeshua, para que levantes a los enfermos en el nombre de Yeshua, y pedimos al Espíritu Santo que sople vida. Sopla vida, Señor, muévete, Señor, ahí, Padre, en los hogares, ahí en los automóviles, Señor, en las oficinas, Señor, ahí donde están en los jardines, en los patios, cochera, aún caminando en la calle, en los camiones. Muévete, Espíritu Santo, sopla vida, Padre, al que está desesperado, Señor, dale la paz de Yeshua, Señor, la bendición, Señor, al que está cautivo, rompe esas cadenas, Padre, rompe las cadenas de opresión, esos lazos del cazador, esas cadenas de opresión, hazlas pedazos por la unción del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, Señor. Levanta, da vida, Padre, esas personas que quieren suicidarse, Padre, dales esperanza, dales vida, Señor, dales vida en Cristo Jesús. Yo sé que ellos, Padre, han hecho la oración de recibir a Cristo, Señor, y todo el que invocar el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, será salvo. Señor, declaramos sanidad al que está enfermo, ahí al que está entubado por causa del COVID, en los hospitales o en su casa. Levántalo, Señor, levántalo, sana esos pulmones, Señor, quita coágulos, inflamaciones, Señor. Padre, pulmonía, neumonía, Señor, las fiebres, normalízalas, Padre celestial, sana los cuerpos, Señor, sana los corazones, Señor, todo aquel que tenga tumores de cáncer, de lepra, Señor, esa lepra actual que se llama cáncer, sánalos, Padre, todo el que tiene tristeza, depresión, Padre, ansiedad, Señor, que causa enfermedad de los huesos, osteoporosis, Señor, y parálisis, Señor, y cojeras, y todo, Señor, enderezalo, levántalo, Señor, dale alegría, ministra gozo y alegría, Padre. Espíritu Santo, ministra gozo, alegría, vida y vida en abundancia, esperanza en Cristo Jesús, sanidad en sus cuerpos, sanidad en sus mentes, sanidad en su espíritu, Señor. Rompe las cadenas, maldición de la ley de sus antepasados, Padre. Tú quieres que las familias sean benditas, bendecidas, felices, Señor. Tú has dado palabra de bendición que diste por medio de Moisés, Señor, para las familias, para su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos y hasta 1000 generaciones. Bendecimos Linares, bendecimos Monterrey, bendecimos Nuevo León, bendecimos todas las ciudades, Señor, aún México, Señor, los estados, las personas de los estados de México que nos están escuchando, y aún de Estados Unidos, personas de Estados Unidos, de Panamá y de otros países, Señor, tu palabra y tu bendición, tu Espíritu Santo corra a través de las ciudades, de los aires, alcánzalos, Yeshua, que la luz del evangelio y la luz de tu presencia traiga libertad y traiga vida, y vida en abundancia, un renacimiento en Cristo Jesús, y sus nombres están escritos en el libro de la vida, donde nadie nos pueda separar, Señor. Trae bendición, Padre, que tu nombre sea glorificado, Padre. Te entregamos el botín, Señor. Te entregamos el botín, Señor, de esta plática, de esta conferencia, de esta transmisión. Te entregamos la victoria, te entregamos las coronas a ti, toda la honra y la gloria a ti, Yeshua, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, porque tú eres el Hijo de Dios, nosotros somos tus siervos, somos una voz, Señor, que anuncia el evangelio y que prepara el camino al Señor. Bienvenido sea Yeshua de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te coronamos con nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, nuestros hermanos, hasta el próximo miércoles, y terminamos con la canción No temeré. Amén. Bye.